Marcos capítulo 10. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo tenía un grave problema, y el problema que él tenía era que él era ciego, y él nunca se imaginó que el Señor Jesús iba a pasar por ahí. Él había escuchado acerca del poder de Jesús, de los milagros de Jesús, lo que él podía hacer. Mientras él estaba sentado, empezó a escuchar un alboroto, ruido alrededor, y algo que estaba sucediendo. Y muy posiblemente él comenzó a preguntar, él no podía ver, pero al estar preguntando, quizás alguien le dijo, hey, es Jesús, ha venido a este lugar, a esta área. Y él tomó la oportunidad para pedir a Jesús misericordia. Dice la palabra de Dios que comenzó él a dar voces, y dando voces dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando nosotros estamos en aflicción y cuando estamos en el caso de Bartimeo, él estaba en una tragedia. Era una tragedia que él estuviera ciego. Era una tragedia lo que él estaba pasando. Pero cuando él supo que Jesús estaba cerca, él dijo, ya sé quién tiene la respuesta. Y puedo ir a él y puedo rogar y pedir y suplicar, y yo sé que él me va a escuchar. Y comenzó a alzar su voz y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente que estaba a su alrededor le estaba diciendo, hey, cállate, cállate, tú eres simplemente un pobre hombre ciego y él va a atender a aquellos que son ricos publicanos. Y ellos no sabían realmente quiénes atraían la atención de Jesús. Cuando este hombre fue callado y le decían, mira, y dice, le reprendían para que callase. Le decían, cállate, él no se va a preocupar por ti. Él dijo, no, yo tengo que levantar más mi voz, yo tengo que clamar más a él. Y levantó más su voz y no dejó que la gente alrededor lo detuviera para encontrarse con Jesús. No dejó que la gente que se suponía que lo tenía que ayudar le impidiera para que él pudiera tener un encuentro con Jesús. De tal manera que esa tragedia que él tenía, aún así, no le impidió a él, no dijo, wow, soy ciego y menesteroso, huelo feo, mejor voy a esperar en otra ocasión para que él venga y le voy a pedir que él me ayude. No, sino que en ese instante él dijo, Jesús me puede ayudar. Jesús me puede ayudar ahorita, ahora, y yo le voy a pedir que él me ayude y que él tenga misericordia. La misericordia es cuando Dios me da a mí algo que realmente yo no merezco, como el perdón, como su gracia. Él tuvo misericordia de este hombre, de Bartimeo. Y Jesús tiene misericordia de nosotros. En el tiempo que estamos pasando y la, entre comillas, tragedia que estamos pasando, nosotros, yo creo, podemos clamar a Jesús y decirle a él, Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y entonces dice la Biblia que Jesús se detuvo y mandó a llamarle y le dijo, hey Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Cómo quieres que yo te ayude? Ahora, ¿sabía Jesús la necesidad que tenía Bartimeo? Por supuesto, Jesús lo sabe todo.
Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe nuestras tragedias, nuestras aflicciones. Él sabe nuestras necesidades aún antes de que nosotros le pidamos. Pero Él quiere escuchar de nuestra propia voz cuál es nuestra necesidad. Y entonces Bartimeo no le dijo otra cosa. Él dijo, pues necesito un carro, necesito una casa, necesito esto y aquello, sino Bartimeo en su sinceridad de su corazón le dijo, Jesús, que recobre la vista. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, vete, tu fe te ha salvado. No solamente el Señor Jesús le dio la vista, pero le dio salvación. Lo que nosotros más necesitamos es la salvación de Cristo. Sí, necesitamos la misericordia de Dios, que Dios nos ayude para lo que está pasando a nuestro alrededor, que Dios nos ayude y nos cuide y nos proteja. Y podemos nosotros clamar y decirle al Señor, Señor, ayúdame en estas circunstancias, en esta situación, pero una de las maneras en que nosotros podemos cambiar o transformar nuestra tragedia en triunfo es yendo a Jesús, teniendo un encuentro con Él y primero que nada y antes que nada pidiéndole a Él salvación. Si usted nos está viendo y usted no tiene la salvación de Cristo, ponga sus ojos en Cristo, confíe en Él, pídale a Él salvación. Dios tiene todo el poder para darnos vida eterna y salvación. Gracias por vernos en esta mañana.